¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Inversión TV. Santiago Churruca es un destacado profesional en el ámbito de la gestión de activos y de banca privada, con una trayectoria que abarca más de 25 años en diversas instituciones financieras de renombre. Es licenciado en Derecho, posee la certificación CFA y ha realizado estudios de posgrado en varios lugares, entre otros en ICADE. Santiago Churruca, ¿qué tal? Bienvenido a Tiempo de Inversión. Muy bien, Manuel, muchas gracias. Un verdadero placer tenerte de nuevo aquí en tu casa. A lo largo de tu carrera, eh, Santiago Churruca ha desempeñado roles clave en varias entidades financieras, hasta que en junio del año 2015 se incorporó como socio a iCapital, firma especializada en asesoramiento patrimonial para grupos familiares e instituciones, donde asumió la responsabilidad de desarrollar nuevos servicios de asesoramiento patrimonial y liderar la unidad de investigación y desarrollo con el objetivo de impulsar el crecimiento de la compañía. Y vaya si lo han logrado, porque en estos últimos años iCapital se ha consolidado como una de las grandes empresas de asesoramiento financiero y gestión patrimonial de nuestro país. Santiago, después de tan larga experiencia en el sector del asesoramiento y de la gestión patrimonial, ¿en qué situación dirías que se encuentra el sector, el propio sector de asesoramiento, teniendo en cuenta los cambios que se están produciendo, especialmente en estos últimos años? Bueno, yo diría que el sector em, evoluciona muy bien. En conjunto, lo caracterizaría como muy positivo, evoluciona muy bien y está en un momento excelente en el sentido de que cada vez hay una demanda más concreta y sobre todo una oferta por parte de gente como nosotros más rica de esto que llamamos asesoramiento patrimonial. Así que creo que está en un momento excelente eh, tendiendo hacia un servicio mucho más completo, mucho más rico, que pueda ofrecer asesoramiento de genuina calidad, que es bastante diferente de lo que se venía haciendo muy a menudo en la banca privada, donde se ofrecía, digamos, pura gestión, ¿no? Un producto que da una buena rentabilidad a veces, otras no tan buena rentabilidad, y ahí acababa la cosa. Entonces, creo que no, todos sabíamos que el asesoramiento era algo mucho más amplio. Y que tiene que incluir eso que llamamos asesoramiento, tiene que ser integral. Los ingleses lo llaman holistic, holístico también se dice a veces en español, suena un poco raro, y que es un trabajo que se hace a medida. El cliente sofisticado necesita soluciones extremadamente a medida. Porque realmente las problemáticas de unas y otras personas son muy diferentes. Así que yo creo que hemos evolucionado hacia eso, hacia un producto o un servicio más sofisticado, más personalizado y más a medida y también más independiente. Y creo que como eso es lo que se requiere, pues creo que estamos en un momento muy bueno. Fíjate que ahí iCapital tuvo la visión de lo que podría ser el asesoramiento en el futuro, que hoy ya es realidad. Una gestión patrimonial, un asesoramiento mucho más independiente, sin ningún tipo de mochilas. Y tú venías de la banca privada, por lo tanto conoces muy bien los dos aspectos. Ahí, iCapital, el crecimiento que ha ido obteniendo a lo largo de estos últimos años hasta posicionarse como una de las principales firmas de asesoramiento financiero en nuestro país ha sido clave. La independencia, no tener, en fin, ninguna mochila respecto a los productos que colocar a los potenciales clientes, y esa visión ha sido fundamental. Pues sí, absolutamente. Nosotros pensamos que el asesoramiento es, como su nombre indica,
asesoramiento puro. Y esa es la mejor manera de hacerlo y ha de estar no condicionado. También he llamado muy a menudo independiente, ha de estar no condicionado. Eh, y entonces nosotros que esencialmente cobramos por asesorar, como cobra un asesor fiscal, por ejemplo, o un abogado, o otros muchos asesores en muchos campos, o incluso un consultor, cobra por el puro asesoramiento. Pero en el mundo de la banca privada, solamente patrimonial, había una cierta confusión porque se cobraba por el producto colocado, por el producto que iba devengando comisiones, por la intermediación, por una serie de cosas, pero el valor no estaba tanto en esos productos como en el asesoramiento en su conjunto, ¿no? Entonces creo que hace falta ordenar las cosas y creo que esa idea de usted me contrata a mí, usted señor cliente me contrata a mí, yo me pongo de su lado de la mesa frente a los proveedores de productos y así hacemos un equipo donde los intereses están perfectamente alineados, ¿no? Y el proveedor de producto cobra como proveedor de producto y yo cobro como asesor. Y todo queda mucho más en su sitio, creo que es claramente en beneficio del inversor final, sí. Fíjate que la visión estaba clara desde hace algunos años, hasta tal punto que en este último año hay bancas privadas que empiezan, en fin, a ofrecer un servicio parecido. No puede ser sin ningún tipo de condicionamiento como el independiente vuestro, pero empiezan a ofrecer un servicio integral como el que iCapital lleva ya ofreciendo desde hace, en fin, más de 5 o 6 años. Sí, sí, sí. Hay muchas bancas privadas que han optado por un sistema o por unas unidades y un servicio definido legalmente como independiente, que quiere decir con un determinado método de cobro por encima de todo, y eso les conduce a una arquitectura mucho más abierta Claro. y lo hacen buscando eso que yo he descrito hace un minuto, ¿no? Yo creo que eso es un muy buen movimiento. También hay que decir que yo creo que la independencia es una palabra un poco elástica, ¿no? Pero que la independencia se viene por muchos lados, ¿no? Entonces viene por cómo cobre uno, pero también puede venir por por la transparencia en el cobro, pero también viene por cómo de abierta es tu arquitectura de verdad, es decir, a cuánta gama de productos tienes acceso. Eso no siempre es igual en todos los casos. Tú puedes ser formalmente independiente, pero tener acceso a un abanico relativamente reducido, por ejemplo, en el mundo de los ilíquidos o en el mundo de la financiación, eh, o en tu capacidad de hacer asesoramiento colateral de cosas como compraventa de empresas. Entonces, bueno, creo que la idea general de mi deber fiduciario está en defender los intereses de mi cliente y nada más me distrae, es la que nos debe guiar, ¿no? Y el concepto legal de independencia es una de las cosas que ayuda, pero hay muchos matices dentro de ese concepto. Pero vamos, sin duda, nosotros creemos que es el camino ganador, sí. Eh, Probablemente este sea uno de los grandes cambios que se han producido Sí. en estos últimos años. Tú tienes una larguísima experiencia en banca privada y en asesoramiento financiero. Aparte de este, ¿hay algún otro cambio que haya vivido el sector de la gestión patrimonial en todos estos años de profesión que hayas dicho, bien, ya era hora? Ujú. Sí, 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 bueno, sí, ya era hora porque los veníamos esperando desde hace mucho, pero van bastante en esta línea, ¿no? Em, por citar todo algún cambio un poco más concreto, en lugar de todas estas ideas así casi filosóficas, tan abstractas, te diría cambio que se ha observado y que creo que es muy sano y muy bueno, es que el nacimiento o el auge de las inversiones ilíquidas, que típicamente son private equity, private debt, deuda no cotizada, infraestructuras. Eso cuando hace 10 años había muy poquito, y ahora ha habido una auténtica explosión. Y antes quien lo tenía de dos proveedores o tres, y ahora quien lo tiene lo puede tener de muchos, genuinamente muchos, de docenas de distintos proveedores, se consigue con tickets más pequeños. ¿Y por qué es importante? Bueno, pues porque
en la decisión de cómo tú colocas tu patrimonio, la vida no se agota en la renta, en la bolsa y en la renta fija soberana o bonos cotizados, existen más cosas, entonces, ¿por qué no acceder a ellas? Entonces, hay muchas maneras de acceder, pero, por ejemplo, las empresas, la renta variable no cotizada, evidentemente es una, la deuda no cotizada también antes era relativamente inaccesible para el inversor medio, pero ahora no lo es y ofrece buenas rentabilidades. Las infraestructuras quedan un poco fuera del ámbito del abanico de posibilidades de la gente, como no invertir en un parque fotovoltaico, por ejemplo. Y ahora todas estas cosas se están vehiculizando y se están haciendo accesibles y dan riqueza a las carteras. Entonces, típicamente pueden dar rentabilidades más altas, con volatilidades moderadas, tienen una prima de liquidez. Entonces, creo que todo eso es un camino que había que recorrer y que es bueno, ¿no? Eh, eso es algo que tenía que venir en el mundo institucional. Llevaba mucho tiempo. Las grandes instituciones, siempre se pone de referencia a los endowments americanos, llevan mucho tiempo invirtiendo, incluso mayoritariamente en ese tipo de productos, y poco a poco ha ido llegando a la banca privada, a wealth management aquí, y creo que es una buena noticia. Creo que la otra cosa que por fin llegó, largamente esperada, es que se dedique mucho menos tiempo a lo que yo llamo futurología, es decir, adivinar para dónde va el mercado. Bueno, más que proporcionalmente, que se dedique todo el tiempo del mundo a eso. A mí me encanta, es a lo que más me he dedicado yo, a invertir en los mercados y las inversiones. Pero hacía falta dedicar bastante más tiempo de lo que se dedicaba a lo que podríamos llamar consultoría patrimonial, que es entender a fondo la problemática del cliente, a fondo. Y a veces en muchos de nosotros no da demasiado de sí esa problemática, porque no tenemos cosas tan complejas, pero hay gente que sí que las tiene y que para ellos, para unos, lo más crítico de todo es las titularidades o la sucesión o su trabajo filantrópico, o para otro gestionar una posición concentrada porque es el principal accionista de una gran empresa o cubrir el riesgo de su negocio, y para otro está en un gran parque inmobiliario inmenso que tiene. Hay una cantidad infinita de problemáticas y decir solo en qué bolsa invertir en cada momento, pues es una pobreza, ¿no? Entonces creo que son esas dos cosas, diría, activos y líquidos, por una parte, y por otra parte, esa labor de consultoría patrimonial para entender muy bien de qué se trata aquí para cada cliente, qué es lo que queremos conseguir. Esto requiere gran formación. Estos cambios exigen mucho al profesional, y la búsqueda de talento dentro del sector es una de las claves probablemente para las empresas de asesoramiento financiero. ¿Qué es necesario? No sé si falta algo, pero ¿qué es necesario para que un profesional pueda hacer frente a todas estas exigencias ya por parte de los clientes dentro de una arquitectura como la que tiene iCapital? Uh-huh. Pues nosotros creemos honestamente que la banca privada de un cierto nivel eh, es de las disciplinas más complejas y por tanto más exigentes que hay, porque puede tocar muchísimas cosas. Creo que es labor nuestra, de los gestores de las empresas, los socios, en este caso de iCapital, eh, hacer una buena distribución de funciones. No todo el mundo puede hacer todo, pero el banquero debe ser alguien con una variedad de capacidades bastante amplia, y creo que tiene que saber de macroeconomía, pero tiene que saber de empresa, o sea, de microeconomía, tiene que saber teoría financiera, gestión de carteras, fundamentos de fiscalidad, tiene que conocer los productos, tiene que entender de riesgos, tiene que tener unas muy buenas bases técnicas y, por supuesto, tiene que tener unas buenas bases, perdóname, que se me suena esto una y otra vez, no sé cómo pararlo. No me importa. Tiene que tiene que tener unas capacidades, digamos, personales adicionales importantes también. Eh, Quiero decir, nosotros buscamos que seleccionar gente con talento. Con talento quiere decir que sean capaces, listos, con capacidad analítica, con afán de trabajar, trabajar duro, y luego experiencia y formación. La experiencia suma muchísimo. La experiencia te permite entender bien muchas sutilezas detrás de las problemáticas de los clientes que difícilmente se explican o se aprenden en un libro de texto.
y la experiencia te permite lidiar con crisis. Eso es muy importante cuando vienen las crisis financieras, me refiero a crisis de mercados. Esa experiencia de los banqueros pues resulta ser muy, muy útil de cara a los clientes. Y luego necesitamos formación, claro, y formación continua. Esto ya nos lo exige la CMLV, pero nos parece divinamente. Queremos que nuestros banqueros se formen. Y queremos que nosotros tenemos aquí al menos una sesión semanal de, bueno, de puesta en común de toda clase de cosas. Y hablamos de mercados, de productos, de competencia, de best practices y de todo. Y creo que es crucial. Así que sí, sí, talento es Hay, fundamental. hay talento dentro del sector. Lo digo sobre todo porque a lo largo de estos últimos años iCapital ha ido incorporando hasta llegar en estos momentos, creo que estáis en torno a unos 70, pero hay mucho asesor, banquero privado dentro de lo que es la estructura de iCapital. No sé si hay dificultades para encontrar talento dentro del sector y fuera de lo que es la propia compañía. Y una vez incorporado ese talento, ¿cómo se afronta la formación constante y permanente para poder afrontar los cambios que se producen dentro del sector constantemente? Pues mira, sí, nosotros, mira, ya por matizar eso que tú has dicho, estamos ya, creo que si no estamos en 80, estamos muy cerca de 80, así que sí, hemos crecido, como tú dices, mucho en los últimos tiempos. ¿Cuesta encontrar talento? Sí, siempre ha costado. Yo no he estado en ningún sitio en mi vida donde no cueste, pero vale la pena tener paciencia y, y captar a la gente que realmente interesa y que vale la pena, no precipitarse y sí, poco a poco vamos haciendo equipo. Nosotros una de las cosas que encontramos es que hay buenos banqueros que, oye, muchas motivaciones posibles para cambiarse, que conste, pero una motivación que a nosotros nos favorece es que nos encontramos con banqueros que les gusta el concepto, les gusta la idea de hacer un asesoramiento realmente muy puro, por así decir, muy descontaminado, sin no sé, las servidumbres y las presiones que se encuentran en las grandes instituciones con mucha frecuencia. Entonces, poder ser, aunque creen en poder hacer una gran, gran labor, si les dejan un poquito más en paz, cumpliendo siempre con toda la reglamentación y las leyes y todo lo demás, ¿no? Mm. Entonces, sí, nosotros conseguimos captar y una vez que tenemos a gente que capta, pues intentamos respetar mucho los estilos. Creo que hay muchos tipos de banqueros, creo que hay distintas fortalezas como lo hay humanamente en todas partes, hay también distintas fortalezas técnicas y también somos un equipo que nos podemos apoyar unos en otros, ¿no? Entonces respetamos mucho los estilos, intentamos fomentar el conocimiento y el estar bien impregnados de la cultura y capital y nuestra manera de entender y de hacer, y luego nos apoyamos unos a otros y damos esa formación de la que te contaba, pues al menos semanal, en distintas formas. Una es una formación más pura y a veces es más bien una actualización de cosas ya más conocidas, incluyendo mercados, inversiones, productos y todo eso. Hay dos vertientes dentro del profesional. Por una parte, la formación técnica, Ujú. la experiencia y luego, por otra parte, también cómo generar confianza, de cara a los clientes, porque probablemente, en fin, un asesor o un banquero puede tener una formación extraordinaria y, sin embargo, después no tener esas habilidades, ¿no? A la hora de conseguir esa confianza con los clientes. Ahí, esta segunda vertiente es muy importante también. Sí, yo no me encantaría decirte que sé cómo se llega a conseguir la confianza, algo un poco especial. eh, no sabría qué decirte, creo que la confianza se consigue básicamente haciendo las cosas bien, esto es así en la vida en general. Lo que sí me atrevo a decir es que la confianza se pierde en cuanto te pillan en un renuncio, ¿no? Entonces uno trabaja y trabaja duro y trabaja con rigor y eso, poniendo al cliente por delante, buscando la excelencia, la independencia, el compromiso, todo eso, así es como lo haces,
Supongo que mucha gente así es como lo hace también y queremos hacer en todas esas parcelas un poco mejor, pero muy, muy clave eso no perderla. Se pierde cuando de repente pues no estás a la altura, cuando tendrías que estar presente y no lo estás, cuando parece que tus intereses no están totalmente alineados, que en nuestro caso creemos que deben estarlo siempre, eh, cuando no respondes en un momento de urgencia. Aquí hay un elemento que aquí esto no es un trabajo puramente mecánico, hay una parte muy subjetiva y hay que transmitir, hay que lograr que el cliente se sienta, no solo tenga las buenas soluciones, sino que se sienta que las tiene y se sienta ese confort y esa confianza, ¿no? O Hay sea que es que, fácil de hay que, perder. hay que Y lo transmitirlo. demás, pues trabajando bien, ¿verdad? Para ir finalizando, Santiago, ¿cómo se posiciona iCapital en el actual escenario de la gestión patrimonial en España? Uh -huh. Vale, pues lo primero, nosotros tenemos, atendemos a grandes patrimonios. Nosotros hacemos una pequeña división porque tenemos cierta cantidad de pequeño cliente que es casi inevitable porque son, por ejemplo, conocidos o amigos y demás. Entonces, quitando esos pocos que no creo que llegan ni al 5% del volumen, el resto creo que promedian algo cercano a 26 millones. Esto es por dar una idea, ¿no? Entonces son clientes grandes y como son clientes grandes, necesitan soluciones complejas. Entonces ese es un primer punto. Entonces queremos atender a patrimonios grandes para tener un verdadero valor añadido, para poder decir, oye, pues yo te recomendaría que te estructures en un vehículo como este, que tengas esta clase de inversiones directas, además de inversiones ilíquidas a través de fondos, además de pues productos de renta combinados con otros que no lo son, más un cierto apalancamiento y quizá podríamos hacerte una gestión para venderte una participación de tu empresa o gestionarte la sucesión. Tantas cosas que se pueden hacer. Y todo eso ocurre dentro del ámbito de los patrimonios grandes. Así que eso es un punto clave. Y luego lo que decía antes de la independencia conduce a esa arquitectura abierta. También lo mencioné, pero lo volveré a decir. Nosotros, cuando ya hemos pasado por el comité de inversiones, que es la responsabilidad principalmente mía, bueno, y de los demás del comité, pero vamos, que dirijo yo en iCapital, y sabemos dónde queremos distribuir el dinero, luego tenemos que decidir quién hace la labor de gestión específica. Voy a poner un ejemplo. Decidimos que nos creemos la inteligencia artificial y robótica. Bueno, pues entonces, ¿qué hacemos al respecto? ¿Compramos las grandes compañías que todo el mundo sabe, los Googles, Metas, y también? Sí, no, compramos un fondo que haga eso, hacemos un estructurado que replique con ciertas características esta clase de concepto. Si es un fondo que gestor que se centra en Estados Unidos y en el mundo, queremos productos líquidos y líquidos, hay muchas decisiones que tomar, ¿no? Ahora mismo estamos invirtiendo, apostando por renta fija privada, pero no nos gusta, digamos, o nos gusta poco los bonos corporativos sin más y los high yields, y en cambio vemos una oportunidad en covered bonds, bueno, pues una variante de renta fija con colateral. Y de nuevo, ¿quién va a ser el gestor que gestione los covered bonds? ¿No? Pues en la capacidad de elegir gestores buenos para cada cosa muy concreta o para cosas mucho más amplias. A veces es para renta variable europea. ¿Quién es el gestor que yo quiero ahora? O renta variable europea, value, pero cosas así. Entonces, hay una labor de independencia y de arquitectura abierta en ese nivel, que en nuestro caso es muy amplia, para poder atinar y afinar mucho en los conceptos. Y luego nosotros estamos viendo que tiene mucho valor la arquitectura abierta en lo ilíquido, que antes mencionaba, pero me parece bastante crucial. Entonces hay casas que son fondos de fondos, por ejemplo, de private equity, todos las conocemos, no voy a decir aquí nombres. Esa es una muy buena vía para hacer una pluralidad de gestores, pero cada vez nos encontramos más acceso directo a
a gestores individuales, todo el mundo de private equity, pero también nos estamos encontrando bastantes vías de acceder a productos de infraestructura, por ejemplo, directo e indirecto, es decir, vía fondos y productos y negocios individuales. Entonces, se está enriqueciendo mucho, mucho la oferta de productos. Así que ese es un segundo punto, esa arquitectura abierta en el que se manifiesta nuestra independencia. Y luego, como antes dije, pues la independencia por la manera de cobrar que implica transparencia, ¿no? Así que, pues eso es un poco la historia, ¿no? Nuestros valores, ya los conoces tú, son excelencia, independencia, compromiso y labor bien hecha, ¿no? Trabajo duro. ¿Cómo ves iCapital dentro de 5 o 10 años? Así, en fin, a bote pronto y ya para finalizar, Santiago. Pues la quiero ver y la veo. La quiero ver como el líder en España del asesoramiento patrimonial de grandes patrimonios independiente, ni más ni menos que eso. Yo creo que ahí es donde tenemos que aspirar a llegar y creo que vamos bien encaminados. Gracias por atender a Tiempo de Inversión. Santiago Churruca, socio de iCapital, director del Comité de Inversiones de la firma de asesoramiento financiero y gestión patrimonial. Eh, Me atrevería a decir que el líder en España, pero bueno, está ahí en la pelea por ese liderazgo, lo que sí es cierto por las cifras en cuanto a patrimonio gestionado, en cuanto a crecimiento orgánico, etcétera, etcétera, que es una de las principales en nuestro país en estos últimos años. Gracias, Santiago Churruca, un verdadero placer como siempre. Feliz jornada y buen negocio. Muchas gracias a ti, Manuel. Hasta la próxima.